Muy buenos días, señores estudiantes. Les saludamos los docentes del área de lenguaje. Mi nombre es Daniela Rojas Díaz, mi compañera, la licenciada Gladys Zúñiga. El día de hoy le hemos traído el tema, lo que es la comprensión lectora. Les vamos a dar unos pasos para que ustedes puedan interpretar de mejor forma los textos. A continuación, vamos a hablar de cada uno a través de unas diapositivas que hemos preparado para ustedes. Gladys. Ya las comparto. Ya. Tenemos comprensión lectora. Claro, la primera parte es qué es la comprensión lectora. Como observamos en la imagen, Gladys, ¿ya la estás compartiendo? Sí, ya la estoy compartiendo y como tenemos en la primera parte, que es la comprensión lectora. Es la capacidad de entender lo que se lee. Entonces nosotros tenemos que coger un texto, leerlo, pero saberlo interpretar. Sí, eso es muy importante. O sea, al momento de leer texto, sea de un artículo científico, o un artículo cultural, o de cualquier tipo, o sea, cuentos, o una lectura que nos gusta, nosotros tenemos obviamente que saber qué nos quiere decir el autor. Para de esa manera nosotros también dar una opinión respecto a ello. Continúa la siguiente, por favor. Ok. Paso 2. Para comprender texto. Primero tenemos que seleccionar un fragmento de un libro que a ti te guste, o tu libro favorito, lo que más te agrade o te guste leer. Sí, eso es muy importante al momento, obviamente, cuando queremos iniciar la comprensión de textos y obviamente todavía no tenemos esa práctica, lo podemos comenzar a través, buscando a través de un libro que nos guste o de una revista, bueno, un fragmento para de esa manera poder comenzar la práctica de la interpretación de textos. Nosotros hemos cogido un cuento del autor de Pedro Pablo Sacristán, se llama La princesa del fuego. Y a través de la portada nosotros ya podemos predecir el contenido que puede tener este fragmento. En este caso, yo con ver la portada, yo sé que se trata de una narrativa relacionada a la fantasía, posiblemente, que puede también tener alguna moraleja, porque los cuentos siempre se reflejan en eso. Y de esa manera, pues también nosotros mostramos un poquito más de interés. Por eso las portadas de los libros, muchas veces, sobre todo los libros que son para jóvenes y adolescentes como ustedes, tienen portadas muy llamativas, o para también ofrecer el interés a la persona que lo adquiera el libro, para que obviamente se sienta más interesado por el contenido que va a analizar. Claro, más que todo debemos de ser bien observadores, pues vemos la imagen que se está hablando de una princesa, ya con la imagen nosotros debemos de imaginar que es un cuento, ¿verdad? Siguiente. Tenemos el siguiente paso, entender el texto. Sí, es muy importante, obviamente, como después, obviamente, que hemos visto la portada de nuestro documento o la imagen que la revista o el periódico nos pone ahí, entender pues lo que dice ahí, lo que nos quiere decir pues la persona que ha publicado un determinado artículo o un determinado documento. Entonces, para entender el texto debemos seguir una serie de pasos. El primer paso es relacionarlo con imágenes. Pueden ser imágenes de nuestra vida cotidiana, para de esa forma obviamente comprenderlo mejor y obviamente enfrascarnos en el mensaje que nos quiere dar el autor del documento que obviamente nos está compartiendo. Gladys.
Bueno, también podemos relacionar el texto con imágenes en nuestra mente, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen donde vamos a relacionar que una vez una princesa increíblemente rica y bella y sabia, cansada de pretendientes falsos que se acercaban a ella para conseguir su riqueza, hizo publicar que se casaría con quien le llevase el regalo más valioso, tierno y sincero a la vez. O sea, y como podemos observar en la imagen que nosotros hemos compartido aquí, obviamente esto es en nuestra mente. Al momento de leer, siempre es muy importante utilizar nuestra imaginación. O sea, es parte prioritaria que no debemos, porque de esa manera también la lectura se nos hace más entretenida. Y siempre enfocándonos con imágenes que hemos visto en la vida real, o sea, para también de esa manera poder en ciertos aspectos memorizar ciertas partes del contenido que estamos leyendo. La siguiente. Ya. Tenemos la siguiente, resaltar y subrayar las expresiones que más te llamen la atención. Y entre todos aquellos regalos magníficos descubrió una piedra y una simple y sucia piedra, integrada. Hizo llamar a quien se le había regalado. Integrada, tener mucho interés o curiosidad. Ya, el momento en que nosotros leemos un texto, es muy importante subrayar las ideas principales, o sea, o las palabras o expresiones que más nos han llamado la atención dentro de la lectura, obviamente, que estamos en ese momento tratando de interpretar. Es muy importante eso. Y también, en caso que desconozcamos ciertas palabras, buscarlas en el diccionario para de esa manera no quedarnos con la duda de lo que el autor nos quiso decir con esa expresión. Recuerde que en artículos científicos o a nivel político hay palabras un poquito más rebuscadas que muchas veces no conocemos. Entonces es muy importante siempre investigar. O sea, irnos a Google, a cualquier buscador que tengamos, o si no, a un diccionario de lo que antes utilizábamos, para buscar las palabras que desconozcamos y de esa manera comprender mejor lo que nos está expresando la persona que está compartiendo su información con nosotros a través de este artículo. Siguiente. A pesar de su curiosidad, mostró estar muy ofendida cuando apareció el joven, y éste se explicó diciendo: esta piedra representa lo más valioso que os puedo regalar. Princesa, es mi corazón, y también es sincera, porque aún no es vuestro y es duro como una piedra. Solo cuando se llene de amor, se ablandará y será más tierno que ningún otro. Ya, como podemos observar en las imágenes y como les indicamos ya anteriormente, pues la imaginación es muy importante al momento de leer los textos y sobre todo en lo que es relacionado a cuentos o lecturas donde realmente el autor ya nos da a que demos cabida a eso. Por ejemplo, a pesar de su curiosidad, se mostró muy ofendida, porque nuestra mente pues podemos imaginar a una chica con una expresión ahí, como la estamos viendo en la foto, molesta. Y también nos habla de un corazón, ¿verdad? El corazón del joven, que él dice que se expresa que esa piedra representa su corazón. En ese caso, hemos aquí representado a la piedra, pero ya le hemos dado una forma, como lo pueden observar ahí. En nuestra mente hacemos eso. De esa manera ya también memorizamos. Como les dije anteriormente, es muy importante utilizar nuestra imaginación al momento de leer. Y como les indiqué también, subrayar las partes que más nos han llamado la atención. En este caso, la curiosidad que tenía la joven, se sentía muy ofendida, habla de su corazón, habla de que si su corazón se llena de amor, se volverá mucho más tierno. O sea, son partes que obviamente llaman un poquito más la atención dentro del argumento que se está presentando. Realizaremos preguntas. ¿Qué situación cansó a la princesa? Ya, aquí como podemos observar, hemos puesto una serie de preguntas. Cada vez que queremos también comprender un texto, nosotros tenemos que realizarnos preguntas sobre el mismo. O sea, las podemos, obviamente, con la práctica usted ya la elabora mentalmente, pero al inicio ustedes pueden hacerlas y de esa manera ustedes pueden sacar conclusiones de lo que nos quiso decir el autor en el contenido que nos compartió.
En este caso hemos sacado unas 5 preguntas que nos han parecido son las partes más importantes de la historia que se comentó anteriormente. Por ejemplo, la primera, ¿qué situación casó a la princesa? ¿Qué tipo de publicación realizó la princesa? ¿Cuál era el regalo que intrigó a la princesa? ¿Qué significado tenía la piedra? O sea, esas preguntas se relacionan mucho a las palabras que subrayamos, obviamente que nos llamaron más la atención, y aparte a lo que también nosotros nos imaginamos en el texto y también lo relacionamos con imágenes. Y a continuación nosotros las respondemos, como ya las tenemos, hacemos la correspondida, ponemos las respuestas acá a las preguntas que realizamos. Pilares. Contestando nuestras preguntas. La primera pregunta, ¿qué situación cansó a la princesa? Los falsos pretendientes. Ya, esa fue la primera parte que leímos del texto, ¿verdad? Y nosotros ahí les mostramos una imagen. Obviamente, solo al recordar la imagen ya tenemos la respuesta a la pregunta que nos hemos realizado. ¿Qué tipo de publicación realizó la princesa? Ya. La publicación, pues sabemos que ella indicó que se casaría pues con cualquier persona que le diera un valioso regalo. O sea, esa fue una parte también muy importante que nosotros resaltamos en el texto anterior. ¿Cuál era el regalo que integró a la princesa? Ya. El regalo que le dio mucha curiosidad a la princesa pues fue esa piedra sucia, piedra obviamente que en 2 ocasiones pues la pudimos reflejar en nuestra mente y que fue la parte más llamativa pues del cuento en sí. ¿Qué significado tenía la piedra? Entonces la piedra, pues en ese momento, pues a mí me llega a la mente, pues el corazón, ¿verdad? La piedra en forma de un corazón, que en ese momento representaba el corazón del joven. Ya, esto es muy importante. Al momento de nosotros comprender textos, posteriormente de leer, de subrayar y relacionarlo con imágenes en nuestra mente, hacer preguntas. Pequeñas preguntas, pero obviamente relacionado a lo que más nos llamó la atención, como lo hicimos en este momento como ejemplo. Siguiente. ¿Cuándo el corazón del joven cambiará? Ya, aquí, bueno, es la última pregunta, pues cambió cuando su corazón obviamente se llene de amor. Esa es la parte más, casi última del contenido, pues, del cuento. La siguiente. Resumir y sacar una conclusión de lo leído. El cuento trata sobre una princesa cansada de falsos pretendientes. Ella publicó un anuncio indicando que se casaría con quien le regalase un valioso regalo y recibió una piedra que representaba el corazón de un joven, el cual cambiara cuando se llenara de amor, lo que nos indica que en la vida podemos recibir regalos que no tienen que ver con el factor económico. Bueno, entonces, para nosotros al momento ya de querer hacer un resumen y sacar una conclusión o una opinión de lo que hemos leído, nosotros con las respuestas que obtuvimos a las preguntas anteriores podemos sacar un resumen. O sea, enlazamos todas las palabras y obtenemos obviamente un condensado final. Y a su vez, ya con ese pequeño condensado o ese pequeño resumen, podemos dar nuestra opinión o nuestra conclusión de lo que hemos leído. Que en este caso, pues, con lo que hemos interpretado de esta historia, pues que en la vida podemos recibir muchos regalos, pero que muchas veces no tiene que ser a nivel económico. Ese es el mensaje que para mí en este momento me ha llamado a mí más la atención. Puede que ustedes en el momento de leer quizás saquen otro tipo de mensajes, pero obviamente es un análisis a nivel personal, relacionado a lo que nosotros hemos comprendido en la lectura. Siguiente. Organizadores gráficos. Sí. Los organizadores gráficos, también nosotros vamos a recomendar para comprender textos, sobre todo a nivel científico, los organizadores gráficos mentales,
o mapas mentales también llamados, son muy valiosos, o sea, muy prácticos porque desarrollamos muchas destrezas, sobre todo la parte de la imaginación, los podemos relacionar con, porque el mapa mental pues se relaciona mucho con dibujos. Entonces, obviamente, al momento de querer comprender un texto científico, esto es muy valioso y nos felicitará un poco para llegar a una comprensión de lo que nos quiere decir en sí el contenido del artículo que se está compartiendo. Por ejemplo, entre los 9 trucos para hacer un mapa mental tenemos el uso, se debe usar siempre una hoja en forma horizontal. Luego, dice, tiene que usted dibujar una imagen que usted le va a llamar la atención más fácilmente y que le va a ayudar a memorizar. En este caso, por ejemplo, como podemos observar en el mapa mental que está aquí como ejemplo, el tema de la Primera Guerra Mundial, obviamente se ha puesto un mundo, ¿verdad? Una tierra que se representaría pues los países y los diferentes continentes que pueden estar enfrascados en una guerra. Entonces, eso de ahí ya con eso ya nos da una idea de qué va a tratar el tema en sí. Luego dice, coloca en el centro las ideas secundarias hacia el exterior. Como podemos aquí tenemos de diferentes temas pues que salen de ese tema central, la Primera Guerra Mundial. Entonces ponemos en forma de las agujas de reloj, fases, motivos, alianzas y stop. Esas son las ideas secundarias y de ahí se desprenden pequeñas ramas, obviamente que nosotros lo podemos hacer a modo de gráficos, de dibujos o pequeñas palabras, pero muy breves que se relacionen a la idea secundaria que hemos puesto aquí. Y siempre los trabajamos como las agujas de reloj, ¿ya? Como estamos observando aquí. Y utilizamos muchos dibujos muy llamativos que nos ayuden, obviamente, a relacionar lo que estamos indicando con el texto. Por ejemplo, aquí habla de las alianzas. Como pueden observar, tenemos los diferentes países pues, que intervinieron en esta guerra, la Primera Guerra Mundial, y la relación que existe, obviamente, entre todos estos países. Con eso yo ya tengo una idea, en qué países hubo la alianza para la Primera Guerra Mundial. Me ayuda también a tener es una diferente forma de aprender. Y siempre utilicemos colores. O sea, el mapa mental usted lo organiza a su manera, puede utilizar cualquier tipo de dibujo que quiera, organizarlo de diferentes formas, pero esta es la manera. O sea, para que usted pueda entender de mejor forma un texto, sobre todo a nivel científico, a nivel político, que a veces son un poquito más difíciles de entender, pues ahí lo podemos obviamente aplicar utilizando todas las ideas principales, las partes que más nos llevaron la atención en un texto y ponerlos en un mapa mental. Obviamente utilizando imágenes, hacerlo muy llamativo, muy colorido, obviamente con la información realmente importante. No va muchas palabras, sino las palabras principales y las ideas principales y secundarias que a nosotros nos ha parecido más llamativas dentro del contenido que estamos leyendo. Y a su vez, el mapa mental uno debe ser uno mismo, porque obviamente es lo que uno ha comprendido en el contenido, pues como tu opinión a nivel general, ya, el mapa mental. O sea, no vale copiarlo de otras personas porque realmente no lo va a comprender, porque cada uno lo hace a su manera. Siguiente. Predecir, visualizar, hacer conexiones, autocuestionarse, clarificar y evaluar. Ya. Aquí tenemos todos los pasos pues, que anteriormente ya les indicamos que son necesarios para la comprensión de textos. Primero predecimos, como les indicamos cuando vimos la portada pues, del libro, que antes de comenzar a leer un artículo, pues ya solo con la presentación de la portada o de la imagen que nos muestre ahí el contenido, porque siempre los libros o los artículos nos muestran siempre una imagen que se relaciona con el contenido, pues con eso ya podemos tener una idea de lo que vamos a leer. El segundo paso, pues ya visualizamos, pues utilizando nuestra imaginación, pues al momento de leer los personajes o con qué lo podemos relacionar al texto para irlo memorizando y también comprendiendo. El tercer paso, hacer conexiones, pues
En este caso, pues, lo podemos conectar, pues, como le digo, con situaciones de la vida real, del mundo, lo que está ocurriendo, eh, al determinado documento que estemos, obviamente, leyendo. Y lo otro es autocuestionarse. Obviamente, nos tenemos que hacer las preguntas, pues, de lo que hemos leído. Obviamente, eso es con la práctica. Ustedes pueden, si ya tienen la práctica, obviamente, y son excelentes lectores, se les hará muy fácil, pero si no, pueden hacerlo esto a poco, con textos o contenidos más pequeños para que se les haga mucho más fácil. Y lo último, clarificar. Clarificar, perdón, es buscar, pues, las palabras que desconocemos, que realmente no están claras para nosotros, porque si no lo hacemos, pues nos vamos a quedar siempre con esos espacios que nos va a dificultar un poquito entender al final de qué trató el autor y dar una opinión clara sobre lo que hemos leído. Y la última, pues, es evaluar. En la evaluación, pues, ahí como les va un pequeño resumen y cómo juzgamos el artículo que leemos. Pero obviamente se sigue todos sus pasos anteriores como para llegar a ese condensado final y a esa conclusión final de lo que el autor nos quiso decir en el determinado contenido que nos ha compartido. Gladys. Ya, esos son unos pequeños pasos que nosotros les recomendamos para que puedan comprender textos. Para la actividad que nos vamos a tener en la próxima semana, pues ustedes van a tener que realizar algo muy similar a esto. Van a aplicar estas pequeñas recomendaciones, que obviamente ustedes ya las deben conocer porque eso anteriormente ya se lo ha visto, pero le estamos haciendo un refuerzo para que ustedes obviamente puedan ponerlas en práctica en caso que no sea recordado. A veces nosotros nos olvidamos de ciertas técnicas a aplicar al momento de leer, pero es muy importante, sobre todo ahora que ustedes ya están en bachillerato, van a tener que leer más contenidos, sobre todo por esa nueva modalidad, pues se les va a compartir muchos artículos de diferentes clases para que ustedes obviamente los analicen. Entonces, el comprender un texto, analizarlo de esta manera, les va a ayudar obviamente a tener una opinión mejor y una reflexión mejor de todo lo que ustedes comparten.